Hola, soy Unuan Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas y no tan expertas. Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera ser por lo voy a hacer. Acompáñame. Hola, ¿qué tal, Alexia? Bienvenida a este capítulo de Se Pintan Solas. El día de hoy nos acompaña la licenciada Alexia Buendía. Ella es licenciada en educación y nos trae un tema súper relevante, interesante y más que nada me gusta mucho esta parte tuya del sentido de la responsabilización. El día de hoy vamos a estar platicando con Alexia sobre el sexting. Así que bueno, pues bienvenida, Alexia, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, para mí es un gusto estar aquí y pues como ya lo mencionabas antes, hoy vamos a estar hablando de un tema que sobre todo ahorita en tiempos de pandemia para mí y creo que para todas y todos toma muchísima relevancia. La distancia nos ha hecho recurrir a distintos medios digitales, los cuales pues también han aumentado en este caso prácticas sexuales como en este caso el sexting. Entonces, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Sí, gracias. Alexia, sí, podemos empezar donde tú nos puedas explicar. Yo sé que muchas personas ya lo saben, pero hay muchas otras que no. ¿Qué es el sexting? Bueno, básicamente a mí me gusta siempre aclarar que el sexting es una práctica sexual. Ajá. Hay que iniciar desde ese supuesto, desde esa idea, ese hecho. Y el sexting tiene que ver con el intercambio de imágenes, de textos, inclusive de videos que tienen un contenido erótico o sexual a través de las redes sociodigitales, en este caso. Pero muy importante también es que el sexting, al ser una práctica sexual, tiene que ver con un tema del consentimiento. Porque muchas veces tenemos una confusión entre la práctica y el delito. Y en este caso, la práctica tiene que ver con algo que estamos haciendo por gusto, por satisfacción, por placer, es algo que nos apetece en ese momento, o que es una práctica de mi erotismo que se ajusta a esos gustos, a esas inclusive necesidades que yo veo como parte de mi sexualidad. Entonces, básicamente estamos hablando de estos 3 puntos que yo te comento, son imágenes, videos, textos que yo comparto con una persona de manera consensuada y que tienen un contenido ya sea erótico o sexual. Oye, Alexia, bueno, yo apenas me he estado familiarizando mucho con estos términos, pero ¿es lo mismo el sexting a esto de compartir el pack? Básicamente sí. Okay. En términos muy cotidianos, es lo que conocemos como el pack, nudes, luego dicen envía desnudos, los nudes, sí tiene que ver con esas mismas relaciones. Lo que pasa es que muchas veces lo identificamos como únicamente fotografías, pero hemos de saber que también existen los videos y que inclusive los mensajes con contenido erótico y sexual tienen que ver con esta práctica. Probablemente yo no me estoy fotografiando a lo mejor desnuda, o con alguna pose con connotación erótica y sexual, pero sí puedo estar compartiendo mensajes con una persona en particular respecto a nuestras prácticas sexuales, ¿no? Y por eso les decía, sobre todo ahorita que estamos en tiempo de pandemia, que pues nos impide reunirnos físicamente, entonces recurrimos inclusive a los mensajes, ¿no? Podemos estar hablando de qué pasaría si estuviéramos en vivo, qué pasaría si la pandemia no estuviera ahorita, entonces inclusive esas descripciones tienen que ver con esta práctica y sí, también lo podemos escuchar como el pack, como los nudes. Ok. Oye, yo sé que esto se viene practicando desde muchísimo antes de la pandemia. ¿Tú consideras que es algo de estas nuevas generaciones o desde tu experiencia como quiénes lo practican más? Definitivamente tiene que ver con una cuestión de la era digital. Eso sí hay que reconocerlo, por lo cual podemos ver que el índice se va a ver
más impactado en adolescentes y jóvenes. Ujú, ujú. Sin embargo, no es una práctica exclusiva de esta población. Personas adultas, inclusive personas adultas mayores que se están familiarizando con las redes sociales, pues también pueden recurrir a esta práctica. Entonces sí tiene que ver con que lo pueden llegar a ejercer con mayor frecuencia adolescentes y jóvenes, pero es una práctica que todas y todos podemos recurrir y podemos ejercer. Como comentabas, es una práctica que no surge a partir de la pandemia, en realidad es un tema que surge, es una práctica que ya tiene años con esta aparición de las redes sociodigitales, pero también hemos de aceptar que las condiciones actuales han impulsado más la práctica de alguna manera y nos han hecho conscientes de la temática, y yo creo que también es el motivo por el cual el día estamos hoy aquí, Claro. que es importante hablarlo porque es algo que está sucediendo y no podemos ignorarlo. Muchas veces decimos, bueno, si no lo digo, no existe, ¿no? Que es algo que pasa mucho en todo el ámbito de la sexualidad. Sí. Yo personalmente estoy muy interesada en el impulso de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente en la educación sexual integral, y en este caso en particular hemos ido en una historia de la prohibición. Hemos creído que si les decimos a los adolescentes, a los jóvenes, que no tengan relaciones sexuales, esa es la solución para combatir el embarazo adolescente o para combatir las infecciones de transmisión sexual, cuando en realidad la abstinencia no es un método anticonceptivo en este caso, ¿no? Por ejemplo, si lo hablamos así, y la abstinencia o la prohibición de estas prácticas, pues también pueden llegar a generar este aumento en la práctica por la curiosidad y sobre todo por las edades de los adolescentes y los jóvenes. Y ahorita con más razón. Bueno, no me dejas ver a mi pareja, o no puedo verla por salud, por seguir las medidas de seguridad sanitaria. Entonces yo tengo que encontrar un medio, en este caso las redes sociodigitales, para seguir satisfaciendo mi placer sexual. Exactamente. Híjole, Alexia, qué valioso este tema, fíjate. Y ahorita que tocas, que hablas específicamente de los adolescentes, ¿cómo podemos empezar, nosotros las personas adultas o las personas cuidadoras, cómo podemos empezar a tocar estos temas con ellas, con ellos? Digo, sé que como mencionas, pareciera que lo que no se habla no existe, sin embargo, sabemos que ahí está y muchas veces como nuestra mirada, pues de adultos, ¿no? De adultas, ante este temor de tocar el tema de la sexualidad, nos lleva a invisibilizar el tema, pero eso trae otro tipo de consecuencias. Entonces, ¿cómo empezar a hablar con los jóvenes de todo esto, Alexia, tú, desde tu experiencia? Claro, mira, todo esto viene también desde un vínculo de la confianza que se tiene que trabajar previamente. Es decir, no vamos a llegar como mamá, como papá, hermana, hermano, personas cuidadoras, un día a decir, oye, escuché esta plática sobre sexting y creo que tengo que hablarlo en este preciso momento, sino que también debemos de ver el récord que tenemos en la relación con estas personas en particular, sea quien sea, nuestra hija, nuestro hijo, inclusive una amiga o un amigo, y decir, bueno, y ya hemos hablado de sexualidad, hemos hablado sobre los vínculos afectivos, sobre las relaciones emocionales, hemos hablado sobre inclusive orientación sexual, hemos hablado sobre métodos anticonceptivos y hemos hablado de prácticas sexuales porque muchas veces el enfoque que le damos a las prácticas de sexualidad es te voy a enseñar esto o voy a platicar contigo para que no te embaraces. Claro. Cuando en realidad también la charla tiene que ser, vamos a platicar sobre tu sexualidad, sobre el ámbito erótico que tiene que ver con el placer. Yo entiendo que probablemente tengas esta reacción natural y biológica y entonces si tú quieres tener relaciones sexuales o quieres tener esta práctica por placer y entonces empezar el diálogo, ¿no? Y empezar a hablar y sobre todo meternos en esta idea de que no vamos a hablar desde la prohibición, sino desde el derecho de la información. Yo creo que esto es bien clave, la información. Cuando nosotras y nosotros empezamos una práctica, sea cual sea, nuestra mayor herramienta va a ser la información de la prevención, la información de qué hacer durante y qué hacer después también. Creo que eso nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, sobre todo como jóvenes y adolescentes, y acercarnos desde esa perspectiva
nos puede abrir mucho las puertas, ¿no? A ver, oye, probablemente, ¿y tú qué sabes sobre esto, no? ¿Te gustaría saber también? En ocasiones se nos puede volver muy incómodo entablar esta charla, sobre todo entre madres, padres, hijas, hijos, pero también debemos de saber que podemos recurrir a otros recursos, como lo es la misma internet, ¿no? En este caso, ¿sabes qué? Oye, vi que van a hacer un foro sobre esta temática o van a hacer una transmisión en Facebook Live, invitarles, ¿no? También a lo mejor y decir, bueno, y si tú tienes alguna duda, pues recurres también si quieres a mí o buscamos la manera de tener más información, pero no evadir el tema. No decir, no, a mí me da pavor hablarlo porque no sé sobre el tema o me da miedo, pues a lo mejor generar más duda y no poderla resolver. No significa que ya lo voy a ignorar, sino decir, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿Puedo buscar algún un curso? Inclusive hay muchas páginas, sobre todo yo recomiendo esto en Facebook, que hacen este tipo de charlas dirigidas específicamente a jóvenes y adolescentes. Y se hacen a lo mejor sesiones cerradas también por estas plataformas donde ellas y ellos pueden lanzar sus preguntas desde la privacidad de su recámara, en este caso. Son charlas que se están dirigiendo inclusive a las escuelas, y entonces si no nos sentimos con las herramientas suficientes de información y la capacidad inclusive de confianza, comunicación, podemos también buscar otras herramientas y decir, bueno, ¿por qué no recurrimos a este foro, a esta charla? Y entonces a partir de eso vamos construyendo. Pero sí es muy importante que no ignoremos el tema porque no significa que va a desaparecer. Es esa idea desde chiquitos de cierra los ojos y ya no te encuentro, o si no te veo, no estás, no funciona de esa manera, menos en la sexualidad de adolescentes y jóvenes. Oye, Alexia, te estoy escuchando y me están cayendo un chorro de veintes, ¿no? Sobre mi propia, pues mi propio aprendizaje. Y qué padre estos foros. Yo la verdad desconocía que se le estaba dando tanta difusión y que incluso que existían, porque realmente estos foros, como dices, los adolescentes, los jóvenes pueden externar sus dudas, sus preguntas, y qué mejor que sean contestadas por una persona experta, ¿no? Porque muchas veces, a veces las personas cuidadoras nos ponemos más nerviosos, nos ponemos más nerviosas cuando nos hacen preguntas y terminamos confundiéndoles más. Entonces, saber que me puedo apoyar en personas expertas es muy valioso. Sí, claro que sí, sobre todo que hay instituciones, inclusive, sobre todo aquellas que trabajan en pro de los derechos de las mujeres, porque la práctica del sexting y en general la sexualidad también tiene que ver con un tema de género y que hay un género, en este caso el femenino, que se ve más vulnerado por estas prácticas y entonces estas instituciones también se encuentran a la orden en atención, atendiendo dudas o generando estos espacios. Basta con hacer una búsqueda en cualquier herramienta de internet que tengamos, en cualquier red sociodigital. También hay que recordar que para eso también es este medio, debe de ser una herramienta para nosotras y nosotros, y entonces hay que hacer ese uso, ¿no? Hay que hacer búsquedas inteligentes, hay que hacer búsquedas que realmente me aporten, y en este caso de este tema, decir, bueno, a lo mejor también yo como joven o adolescente, si hay alguien también que nos sintonice con estas edades, pues también googlearlo, ponerlo en Facebook, en Instagram y decir, a ver, vamos a buscar qué información hay en las redes sobre esto. Hay que verificar, claro, las fuentes, quién lo está diciendo y desde qué perspectiva lo está diciendo, pero tomar esta información también, no únicamente pues quedarnos con una perspectiva, sino visualizar otras para poder poner en una balanza toda la perspectiva de esta práctica, no quedarnos solamente con una parte, no quedarnos únicamente con la parte del riesgo, ni de la responsabilidad, ni con la parte de la prevención, sino tener un panorama muy completo para entonces poder tomar decisiones autónomas, libres, pero sobre todo informadas. Esas son las tres características básicas de una decisión y sobre todo cuando son en torno a la sexualidad. Hay que tener muy en cuenta estos tres puntos y entonces podemos tomar decisiones porque, como lo decía, todas las prácticas sexuales tienen que ver con un tema de consentimiento y eso es decidir, tomar una decisión, pero de manera libre, autónoma e informada. Claro.
Oye, ahorita tocabas el tema de que la sexualidad es un tema de derechos, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura y todo pues nuestra construcción social lo tiene muy invisibilizado como desde esta práctica de derechos, ¿no? De las personas. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos un poquito más, ¿cómo es esta parte de que estamos hablando de derechos? Ok, bueno, específicamente los derechos sexuales y reproductivos bajan desde las recomendaciones que hacen organismos como la Organización Mundial de la Salud, como la CNDH, inclusive a nivel nacional, desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Hay muchos organismos, inclusive colectivas, organizaciones de la sociedad civil, que buscan el impulso de esta información, porque definitivamente desconocemos. Yo personalmente cuando trabajo con grupos de adolescentes y jóvenes, a mí me gustaría que dijeran, bueno, ya había escuchado sobre este tema, ¿no? Yo ya sabía que tenía derechos sexuales y reproductivos, pero en realidad no lo sabemos y desconocemos esta perspectiva porque sin duda alguna nuestra historia, nuestra cultura, nuestro contexto sociocultural, sobre todo en un país como el nuestro, pues nos ha puesto estos tabús y estos juicios morales y sociales en torno a la sexualidad. Entonces eso en muchos problemas que se pudieran evitar, como yo te decía, desde la educación y desde la información. Si estamos informadas, entonces tenemos hasta cierto punto el poder de la decisión y de tener prácticas sexuales más responsables, más seguras y más satisfactorias, inclusive hablando del placer. En Sí. este caso, sí es muy complicado romper con el paradigma sociocultural, sobre todo en nuestro país, no significa que sea imposible. Por algún lugar se tiene que empezar y entonces es también nuestra responsabilidad comenzar a tocar estos temas desde casa y aceptar que somos también responsables de informar, porque muchas veces ponemos alguna o vemos alguna noticia o estamos siguiendo algún movimiento, por ejemplo, yo específicamente aquí hablando en México surge la iniciativa del PIN parental, ¿no? En donde dicen, bueno, con mis hijas y mis hijos, bueno, hablan luego totalmente en masculino, con mis hijos no, y con mi familia no, y hay que respetar el modelo tradicional familiar y las prácticas normales, porque luego creemos que es anormal, ¿no? Todas las prácticas sexuales que no reconocemos. Exacto. Y entonces nos estamos metiendo en un tema de vulnerar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, porque si esta niña, este niño no está informado, entonces no puede tomar una decisión libre, no puede tomar una decisión informada y nos va a meter en otros problemas, Sí. como lo son enfermedades de transmisión sexual y específicamente en este caso, delitos contra la intimidad sexual, que es parte de la práctica del sexting. Una vez que a lo mejor yo ya la ejercí y entonces por alguna situación terminan esto de contenido en las redes, pero debemos de saber que hay una ley que persigue estos delitos y entonces es muy importante tener en cuenta que no es imposible romper esta barrera sociocultural, pero la respuesta está en hablarlo, en informarnos y no omitir que la situación está ahí, que es una realidad. Oye, Alexia, qué bueno que abordas este tema. ¿En qué momento se cruza esa línea de el sexting como una práctica consensuada, como una práctica de estas nuevas eras de la era sociodigital? Este, ¿En qué momento cruza esa barrera a convertirse en un delito? Bueno, para empezar, nosotras aquí en el estado de Chihuahua, lo voy a mencionar porque era algo que nos causaba muchísimo conflicto. Anteriormente también se confundía mucho, sobre todo aquí en el estado de Chihuahua, porque el delito en el Código Penal Estatal se llamaba así, tal cual, sexting. Y entonces tú llegabas con la niña, el niño, la adolescente, el joven, y le platicabas esto y decía, híjole, yo la otra vez estaba mensajeándome con mi novio, con mi novia, y estábamos hablando sobre nuestras prácticas sexuales y ya soy un delincuente o soy una delincuente, ¿no? Y generaba muchísimo conflicto, cuando en realidad hay un avance y hace algunas semanas apenas, esto es muy reciente, con el paso
de la ley Olimpia por el Senado, que se trae a conversación de nueva cuenta en el Estado, y estamos hablando del delito contra la intimidad sexual. ¿Cuándo sucede este delito? Por eso ya llegó a punto, es la diferencia. El sexting es una práctica sexual y el delito es llamado en este caso, en el contexto estatal, contra la intimidad sexual. Y lo podemos encontrar también ahí con información de la ley Olimpia y otra terminología, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un delito? Cuando este contenido es compartido sin consentimiento. Por eso decía, es muy importante que tengamos en cuenta que la sexualidad, específicamente el sexting, tiene que ver con un tema de consentimiento. Si a mí me están enviando, hay muchísimas maneras de caer en este delito. Si a mí me están enviando una fotografía de un chico, de una chica con un contenido erótico sexual, pero esta persona de la fotografía no dio consentimiento, entonces quien me la envió está cayendo en el delito, pero también si yo soy consciente de esto y no denuncio, puedo caer yo también y ser juzgada ante la ley por saber que este contenido fue compartido sin consentimiento. Claro. Otra situación también, yo compartí estas fotografías con una persona con la que estaba teniendo algún encuentro erótico sexual, o inclusive si decidimos grabarnos al momento de estar teniendo relaciones sexuales en este caso, y esta persona las empieza a compartir. Eso también es un delito que es catalogado contra la intimidad sexual. Ahí está la diferencia y la clave: consentimiento, no consentimiento. Cuando no hay consentimiento para compartir este contenido, estamos entrando en un delito. Y ahorita que comentabas justamente esta idea del pack, luego es lo que pasa en las redes, ¿no? Empiezan a comentar, ¿sabes qué? Se está rolando tu pack. Ajá. Y entonces dices, ok, sí, yo compartí imágenes o videos o mensajes con Pablo, con Erika, con alguien, pero yo no le di mi autorización para que esta persona difundiera ese contenido, y entonces estas personas están cayendo en ese delito, y quien sea que lo esté compartiendo, lo esté recibiendo, también puede. Entonces nos comentabas, Alexia, que todas estas personas que se ven pues inmiscuidas, ¿no? Desde el desconocimiento, me queda claro, en estar rolando el pack, también tienen una responsabilidad en el delito, pues. Sí, claro, el hecho de que yo comparta estas imágenes de manera consentida con una persona, sea mi pareja o con quien estoy teniendo en ese momento un vínculo afectivo o meramente erótico y sexual, no le da el derecho a esta persona de compartir ese contenido. Yo consentí la práctica entre esa persona y yo. Ese es el sexting, porque es consensuado, todo bien hasta ahí, hay libertad, hay autonomía, demás. Sin embargo, si esta persona lo comparte y empezamos a ver esto de están rolando tu pack, porque resulta que a lo mejor esta persona en particular se lo envió a 3 amigos, a 3 amigas, pero estas personas también lo siguieron compartiendo. Todas esas personas que están dando compartir o que están enviándolo, que lo guardan en su teléfono y luego lo comparten, también están incurriendo en el delito contra la intimidad sexual, porque están compartiendo imágenes, textos o videos con contenido erótico o sexual, en este caso podríamos decir mío, sin mi consentimiento. Entonces también están cayendo en el delito y no están exentos de la sanción, ya sea administrativa, lo que sea que proceda, dependiendo de la sentencia, claro. Y también aquí me gustaría dejar muy en claro que el delito se agrava. El delito se agrava si es una persona menor de edad, porque sí estamos hablando de que los adolescentes, las y los adolescentes ejercen estas prácticas en ocasiones, pero al ser menores de edad se va a agravar el delito. Entonces también debemos de informarnos respecto a estas tipificaciones, porque luego decimos, no, pues es que yo no sabía y pues yo no sabía que ella no dio su consentimiento. Ese no es un argumento válido. No tenemos derecho a compartir imágenes, textos y videos con contenido erótico sexual de absolutamente nadie si no sabemos de primera mano que lo está consintiendo. Porque a lo mejor lo que se está compartiendo es únicamente una imagen donde yo aparezco en ropa interior.
y a lo mejor inclusive fue mi decisión ponerla en redes sociales, ¿no? Que también ahí de nueva cuenta, yo puedo compartirla en redes sociales, no significa que alguien pueda estarla tomando y estarla enviando a otras personas porque no me preguntó, es mi fotografía, es mi contenido y pues también debemos de estar y apropiarnos de estas prácticas y decir, bueno, pues esto es que también tiene que ver con un tema de responsabilidad. Estar informadas es parte de la responsabilidad que nos toca como personas, seamos jóvenes, adolescentes, personas adultas, quien sea que lo esté practicando. Oye, y también el estar informadas, informados, nos permite visibilizar el riesgo, ¿no? Visibilizar el riesgo que hay alrededor de ciertas prácticas que elegimos realizar. Sí, claro, definitivamente era lo que te comentaba, la información nos da el poder de ver el panorama completo, Ujú. de saber que Facebook, por ejemplo, es una red social a la que yo le firmo unos términos y condiciones y entonces este contenido para empezar ya le puede pertenecer a Facebook y yo Exacto. debo de estar bien consciente de esa información. A lo mejor no la va a compartir una persona a la que yo se la envíe, pero esas fotografías ya tienen hasta cierto punto, son propiedad de la misma plataforma, de la misma red sociodigital Claro. y para eso sirve la información, para saber, bueno, yo por ejemplo, y por eso lo relaciono mucho. Parte de estar informados nos va a dar un panorama de qué puede venir después. Por ejemplo, a mí me educan me dan, perdón, educación integral en sexualidad y yo sé que al tener relaciones sexuales me estoy arriesgando a una infección de transmisión sexual o a un embarazo, a otras situaciones. Yo estoy consciente de eso y entonces, como yo sé lo que puede pasar, puedo tomar medidas preventivas. Y Exacto. entonces recurro a métodos anticonceptivos, recurro a métodos de barrera, y me informo sobre mis prácticas eróticas sexuales, ¿no? También, sobre todo en el tema de la diversidad afectiva sexual, de decir, bueno, a lo mejor aquí no puede haber un embarazo, pero ¿cómo le hago para no adquirir una infección de transmisión sexual? Y lo mismo sucede con el sexo. Si Exacto. yo sé que a lo mejor estoy corriendo el riesgo de confiar en esta persona, pero a mí nada me da la garantía de que esta persona no va a difundir ese contenido, Claro. entonces bajo esa información y bajo ese riesgo, yo puedo tomar una decisión de cómo prevenir. Y Exacto. ahí también es apropiarnos y responsabilizarnos de nuestras prácticas, de decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, es totalmente válido, es mi derecho, mi privacidad y mi intimidad, es mi derecho a ejercer y disfrutar mi sexualidad y tener diferentes prácticas sexuales como lo es el sexting, pero también sé que puede suceder esto, sé que Exacto. puede terminar en las redes y entonces voy a decidir que lo voy a hacer porque me causa placer, porque yo quiero, porque es mi decisión, pero con esta información de decir, bueno, ¿y qué pasa si termina en las redes? ¿Qué puedo hacer para prevenir esta situación? Y Ajá. ahí surgen otras temáticas como las prácticas, las herramientas, pero es muy importante la información. Si yo no tengo esta información, si no soy consciente de los riesgos que corro en cualquiera que sea mis prácticas, inclusive manejando, y utilizo muchas analogías porque para todo prevenimos, pero luego hay situaciones en las que no, pues no pasa nada, ¿no? O se nos parece muy fácil cuando en realidad pues hay que informarnos de toda. Exacto. Oye, Alexia, desde tu experiencia, porque ha habido casos muy sonados, así públicamente, de violaciones, ¿no? A estas intimidades, casos donde se ha difundido sin el consentimiento de la persona, fotos, videos, etcétera, todas las implicaciones emocionales y psicológicas que llega a tener, pues, en las personas, en las víctimas, ¿no? En este caso, en las víctimas de quienes se difunden estas fotos, estos videos, realmente, pues, son implicaciones graves, muy severas a las personas, pues. ¿Tú te ha tocado acompañar algunos casos de estos así como de cerca? De primera mano, no. Yo creo que hasta el momento me ha tocado más que nada la lectura, inclusive de las noticias, y esto me aporta mucho inclusive desde la perspectiva del juicio que Ujú. se emite sobre estas personas, porque de nueva cuenta somos víctimas de este delito, pero nos culpan. Ajá. Inmediatamente es, bueno, pero ¿y por qué lo estaba haciendo?
o es que ella quería, y digo ella porque como lo mencionaba, esto tiene que ver mucho con un tema de género, Sí. que la violencia de género estructural recae en contra de las mujeres en este caso, porque muchas veces cuando estamos hablando de packs, lo primero que nos viene a la mente son fotos de adolescentes y jóvenes desnudas. Es lo primero que viene a nuestra mente y estamos hablando únicamente de mujeres. Por lo general no nos va a venir a la mente la imagen de un varón, no, aunque sea un adolescente o un joven. Y aun y cuando se difundan estas imágenes, también desgraciadamente el juicio social en torno a esto es diferente. Pareciera que la gente tiene, las personas tenemos memoria selectiva y entonces cuando se trata de un varón, pues ya se nos olvidó, ya pasó de moda y no sé qué, pero las chicas es algo que queda de manera casi permanente, que fue el caso de Olimpia, en este caso quien impulsa la ley Olimpia, a la cual inclusive el juicio en su escuela, en sus trabajos, en el ámbito familiar, social, con sus pares y demás, claro que tiene consecuencias en este caso, pero no significa que sea nuestra culpa. Hay que quedar bien en cuenta que quien está incurriendo en un delito es quien compartió estas imágenes y este contenido sin mi consentimiento y no revictimizar en este caso. A ver, yo soy la víctima, no hay que culpabilizarme, no hay que culpabilizar porque tampoco es la solución. Hay que perseguir a cayó en el delito, porque luego decimos, es que me robaron mi computadora porque la dejé en el carro y las personas dicen, y es que para qué la dejaste en el carro, cuando en realidad yo soy una persona sujeta de derechos y nadie tiene por qué tocar esa computadora, la deje donde la deje y la ponga donde la ponga. Y lo mismo sucede con las prácticas sexuales. Nadie tiene derecho a lanzarme un piropo en la calle, que eso es parte de la violencia sexual, el acoso callejero, aun y cuando yo esté vestida como esté vestida y esté pasando por donde esté pasando, porque soy una persona sujeta de derechos y en este caso también tengo derecho a ejercer mi sexualidad y no debo de ser culpabilizada. La culpa es de quien está haciendo esto y está cayendo en el delito, no es la mía, no es mi responsabilidad en este caso. ¿Que puedo prevenir? Puedo prevenir. Eso sí, sí podemos ser un poco más cuidadosas y cuidadosos con nuestras prácticas, sobre todo en los medios sociodigitales, ver qué puedo hacer, qué estrategias puedo tener para entonces prevenir estas situaciones. Claro, y sabes también qué importante como pasar de lo individual a lo colectivo. Entonces, si yo ya me estoy informando en la medida de mis posibilidades, difundir esta información que a lo mejor a mí me está sirviendo. No quedarnos nada más como en esta postura de yo estoy bien y todos en mi casa están bien, ¿no? Sino realmente vivirnos como seres sociales, o sea, seres que vivimos y construimos comunidades y sociedades. Entonces, es así como vamos sumando, ¿no? A desmitificar, a vivir más informados, a coexistir como de una manera donde haya más unidad, ¿no? Más libremente también. Sí, y sobre todo, ahorita que mencionas la colectividad, el respeto. Ajá. Hay que respetar las decisiones de las personas y a lo mejor si yo con esta información, con estos riesgos que yo sé que puedo correr, yo decido no ejercer esta práctica, es totalmente válido. No significa, porque también luego se vuelve un tema de presión social, ¿no? Ujú. Entre los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Ay, ¿a poco tú no le compartes tu pack a tu novio o a tu novia, ¿no? Una presión como anteriormente lo ha sido el no has tenido relaciones sexuales, lo mismo pudiera llegar a suceder en este caso, ¿no? Pero se trata también de respetar y decir, yo Mm, decido no ejercerlo, aún así no voy a juzgar que sí, tú si lo ejerzas, ni viceversa. Y entonces, esa información llevarla, oye, ¿sabes qué? Pues yo la verdad tomé la decisión de no practicar esta, en este caso el sexting, pero, y compartir. Pero, ¿sabes qué? La otra vez estaba en una charla y estaban hablando de que es recomendable que si te vas a tomar fotos o videos, no se vea tu cara, no se vean lunares, no se vean cicatrices, tatuajes. Y ok. entonces a lo mejor, si ya se difundió, pues todas vamos a decir cómo saben que eres tú, ¿no? Porque luego también esa es la colectividad Exacto. y el estar en constante colaboración y ser solidarias y solidarios específicamente, hablando desde mi perspectiva feminista, la sororidad, ¿no? Y decir, bueno, ¿y a ti quién te garantiza que esa persona sí es Alexia?
¿no? Por ejemplo, hablando aquí, ¿quién te lo garantiza? A ver, no se ve su cara, no Ajá. se ve si tenía un tatuaje, o sea, los cuerpos son diversos y pudiera ser, en este caso, la vulva de cualquier mujer. Tú no sabes, no sabes si es ella y entonces eso es una estrategia y la compartes. ¿Sabes qué? A mí la verdad no me apetece enviar fotografías con contenido erótico o sexual, pero si tú lo quieres hacer, la otra vez escuché que a lo mejor, amiga, porque también luego se debe de volver una práctica la comunicación Sí. entre pares, decir que a lo mejor, si tú sí lo quieres practicar o yo sé que a ti sí te gusta practicarlo, ¿por qué no evitas estas cosas, no? O ¿por qué no evitas enviarla por Facebook, por WhatsApp, que son medios sumamente invasivos a la privacidad? ¿Por qué no utilizas otras aplicaciones? ¿Por qué no censuras tu cuarto para que no digan, no, pero es que no se le ve la cara, pero yo sé que la colcha del cuarto de Alexia es rosa? En Exacto. este caso, ¿no? Y entonces, pues ya, de nueva cuenta caí en que me descubran en este caso, ¿no? Exacto. Creo que es muy importante compartir esa información y también, eh, bueno, no sé si ya estoy entrando en el tema de la prevención, Sí, adelante. pero otra de las cosas que podemos hacer es hacer la conciencia de mis prácticas Ok. digitales. En este caso, saber desde cómo son mis contraseñas, porque a lo mejor no compartieron el pack, no rolaron el pack a quien yo se lo compartí, sino que alguien tomó estas fotografías desde mis redes sociodigitales. Y luego aquí nos metemos en un tema en el que decimos, es que me hackearon, ¿no? Cuando, bueno, ¿quién? ¿Quién te hackeó? O sea, en realidad vamos a ir para atrás, vamos a hacer preguntas. ¿Cómo son tus prácticas digitales? ¿Tienes una contraseña alfanumérica? Claro. Para empezar, que tenga números, que tenga mayúsculas, que tenga signos, que otra cosa, que no se relacione con Alexia le gusta el morado y entonces yo creo que su contraseña es morado, Alexia y luego mi fecha de nacimiento, ¿no? Y resulta que ya la atinaron. Sí. No se trata de saber todo sobre el hackeo ni nada, sino que a veces es muy fácil vulnerar nuestra privacidad digital porque no tenemos conciencia de mis prácticas digitales. Sí. Otra cosa, ¿dónde abro mis cuentas? Ujú. Por ejemplo, en este caso, quienes trabajamos, abro mi correo y mi Facebook y todo en el trabajo y lo dejo abierto, Ajá. porque ahí tampoco se necesita tener mucho conocimiento sobre sistemas para bajar esa información y entonces se meten a la conversación que yo tengo en este caso con mi pareja, intuyendo que a lo mejor hay contenido de este tipo, que yo practico sexting, y entonces pues ya bajaron mis fotos y ya las compartieron. Exacto. También hay que tener esa conciencia y por eso es importante la información que puedo utilizar, que puedo hacer previo a que esto suceda, prevenir, hablar de prevención y por eso es importante hablar desde el derecho. Estos son tus derechos, pero los derechos también tienen que ver con una responsabilidad. Así que como dicen por ahí, todo poder conlleva una gran responsabilidad y mi responsabilidad es estar informada y a partir de esta información tomar decisiones, porque tampoco se trata de ver el sexting como algo que no debo de hacer o que es imposible o ay, qué complicado. Pues si estoy informada, a lo mejor lo puedo realizar o a lo mejor y decido, como comentábamos, no, ¿sabes qué? A lo mejor para mí no vale en este caso arriesgarme, yo no me quiero arriesgar o no quiero batallar en estar bajando otras aplicaciones, en estar cuidando mis cosas. Cuando yo en general diría que practiquemos esto, que esta conciencia sobre mis prácticas digitales sea para todo. No Exacto. únicamente para el sexting, sino para todo, para estar alertas de los riesgos que corremos en la red y a partir de esto compartirlo, como decías, en lo colectivo, de decir, oye, ¿sabes qué? O yo vi, yo supe y yo escuché que fulanito, porque a veces, muchas veces puede pasar que ni siquiera nos enteremos que se está rolando el pack, ¿no? Exacto. Sin embargo, ahí están las imágenes o terminan en alguna página o alguna situación. Y entonces también recurrir a esto y decir, sabes que yo me enteré o yo vi o yo escuché que está pasando esto con tus imágenes y ser solidaria y solidario y decir, ¿qué hacemos? ¿En qué te ayudamos? Vamos a tomar estrategias para copiar el URL o quieres denunciar también, porque ese es otro tema, quieres o no quieres denunciar, no estás obligada a denunciar, no estás obligado, es tu decisión de nueva cuenta y luego vemos cómo procedemos sobre el impacto, porque como ahorita decías, el impacto emocional y psicológico es otro
de las cosas que debemos de traer a tema y es una de las primeras cosas que debemos hacer, ¿no? Sabes que me acabo de enterar de que se están compartiendo mis imágenes, mis videos, y entonces yo una de las primeras cosas, digo, no es mi especialidad la psicología, pero a través de la exploración sabemos, y uno de los, en este caso digitales, recurrir y decir, ok, no estás sola, Exacto. y te vamos a ayudar, y hay instituciones y hay organismos públicos, están las fiscalías generales, las fiscalías especializadas en atención a víctimas de violencia de género, y vamos a proceder como tú quieras proceder. Si no Claro, quieres denunciar, pero sí puedes recibir atención psicológica porque probablemente la necesites, porque exacto. claro que es un golpe duro y que tiene consecuencias, vamos a ayudarte. Yo creo que esa es como la ruta general que no me gustaría que se perdiera sobre la práctica, en este caso del sexting, y que es importante abordarla así, no decir, no, a ver, no lo vamos a hacer y con eso ya nos ahorramos toda la charla de hoy, porque luego ese sería el camino fácil, no decir, no, pues yo vengo aquí a decir que no lo hagan, listo, la solución, porque como te decía, ya tuvimos experiencias al decirles a los jóvenes, a decirnos a nosotras mismas, si no me quiero embarazar, si no quiero esto, mejor no tengo relaciones, no es la solución, mejor me informo, tomo medidas de prevención y tomo decisiones. Exacto. Y empezar a informarnos y empezar a educar en un estilo de vida sexualmente hablando saludable, ¿no? Tanto física como emocional, como psicológica. Entonces, empezar a verlo de una manera diferente, ¿no? No tanto como desde el dogma o desde estas prohibiciones que hasta ahorita hemos visto que no han funcionado mucho. Entonces, empezar a cambiar estos paradigmas primero, con nosotros mismos, con nosotras mismas, y en la medida de lo posible, como pasar la voz este, a otras generaciones. Alexia, qué valiosa esta charla que nos regalas el día de hoy. Realmente es un gusto para mí encontrarme con mujeres como tú, tan profesionales, tan humanas y tan comprometidas en el tema. Muchísimas gracias, Alexia. Ha sido un gusto que nos acompañes. ¿Te gustaría cerrar con algo? Bueno, pues de nueva cuenta agradecer el espacio, la invitación y sobre todo seguir a todas, todos a que nos informemos, que nos apropiemos de nuestras prácticas sexuales, de nuestras prácticas digitales y que entonces todo lo que realicemos lo hagamos de la manera más segura que podamos y que nos informemos, que no tengamos miedo a platicar el tema, que no tengamos miedo a preguntar y a tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Somos personas libres y somos personas sujetas de derecho, entonces, pues adelante, sea cual sea la decisión. De nueva cuenta, no estamos solas, no estamos solos y yo creo que eso sería todo. Muchas gracias también. Al contrario, Alexia, muchas gracias. Hasta luego. Luego.